Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos nuevamente y esta vez vamos a procurar finalizar ya con todo lo que es el tema de la Ley 17418 que habíamos empezado en algún video anterior. En esta segunda parte lo que vamos a ver esencialmente es todo lo que tiene que ver con el siniestro, todo lo que está relacionado con el siniestro. Pero no podemos empezar a hablar de siniestro si no hacemos algunas consideraciones previas a todo este tema, como por ejemplo marcar específicamente lo que es la diferencia entre la suma asegurada y la suma asegurable. La suma asegurada es la que a todos los efectos figura y aparece en el contrato de seguro. Se dice que la suma asegurada es límite de indemnización. Y la suma asegurable es lo que vale específicamente el bien que estamos asegurando en un momento determinado en el lugar o en el mercado o en la plaza en la cual nosotros estamos. Ejemplo, el valor de un vehículo varía de acuerdo a diferentes puntos de la República Argentina, que es donde estamos nosotros. No vale lo mismo el mismo auto en Córdoba que en Buenos Aires, que en Rosario, que en Bahía Blanca, que en La Pampa, etc. Va variando. Vale decir que por eso es para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la parte de siniestros, por lo general hay que hacer una estimación o una comparación de lo que es la suma asegurada en el contrato con lo que el bien vale específicamente al momento en que se produce el siniestro. Por esto de que entre el momento de la contratación de la póliza y el momento del siniestro puede medir un tiempo que puede llegar a ser hasta de un año, que es la vigencia que tienen habitualmente las pólizas. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta esto del valor asegurable. Y cuando hablamos de valor asegurable y valor asegurado, inmediatamente también tenemos que establecer una relación entre lo que es el infraseguro y el sobreseguro. El infraseguro es asegurar un bien determinado en menor valor de lo que realmente cuesta. ¿Cuál es el perjuicio de esto? Considerando cuál sea la medida de la prestación o independientemente de cuál sea la medida de la prestación, todo infraseguro repercute en forma negativa o es perjudicial para el propio asegurado. Si yo, por ejemplo, aseguro mi máquina, mi notebook en 3.000 pesos porque con eso me voy a ahorrar la prima, tengo que tener en claro que si la máquina vale 6, la compañía me va a indemnizar 3. ¿Por qué? Porque es el monto por el cual me la aseguró y por el cual fundamentalmente ha percibido la prima. Vale decir, nunca me va a pagar más de lo que la cosa vale, pero tampoco nunca me va a pagar más de lo que yo haya asegurado como suma. Existe un principio en las compañías de seguros que dice de que la obligación es indemnizar el daño realmente producido o la pérdida realmente producida y como máximo la suma asegurada en póliza. Vale decir que lo que prima es el monto de la pérdida, pero el segundo límite es la suma asegurada. Y aquí viene el segundo concepto que dijimos recién, que es el de sobreseguro. Sobreseguro es asegurar por demás, o sea, en un monto más alto, un bien cuando realmente no lo vale. Vamos a seguir con el ejemplo de la notebook. Si yo mi notebook que vale 6.000 pesos, la aseguro en 8 porque digo que tiene una particularidad, porque me la regaló alguien que yo aprecio, porque le doy un valor sentimental, por lo que sea, tengo que tener en claro que la compañía no está obligada a reintegrarme el 100% de la suma asegurada, porque la compañía va a decir, ¿cuánto vale en el mercado? 6. Lo aseguro en 8, le pago los 6. Seguiría cumpliendo con la premisa de indemnizar efectivamente la pérdida y como máximo la suma asegurada. Como en este caso la suma asegurada excede la pérdida real, me va a indemnizar por la pérdida real. Vale decir que bajo estos principios y teniendo en cuenta esto es que empezamos a hablar del siniestro. Se dice que el siniestro es la ocurrencia del hecho previsto en el contrato. Dicho así parece como una definición muy temática y no tan coloquial, pero en realidad es así. Cuando uno establece un contrato de seguros, en este contrato de partes que se hace entre el tomador asegurado y el asegurador, la compañía se obliga, y es una de las obligaciones que tiene, a indemnizar al asegurado por el evento que esté cubierto y previsto en el contrato. Esto es, en función de cada una de las ramas del seguro de las cuales se trate, la obligación del asegurador será de una manera determinada.
En el caso de automotores, por ejemplo, siempre hablamos de riesgos combinados, porque no se percibe o no se precia una cobertura de automotores si no existe esencialmente la cobertura de responsabilidad civil a terceros. Y después pensamos en lo que se llama la cobertura de casco, esto es qué vamos a amparar sobre el vehículo. En un seguro de incendio o en un seguro de robo, esencialmente lo que se cubre son los bienes propios del asegurado. Entonces la prestación ahí va a ser resarcir de alguna manera la mercadería, los bienes, los inmuebles que pudiera haber a nombre del asegurado que hubiesen sido afectados por un siniestro. Entonces, esto es el siniestro, es la realización del evento que estaba previsto. Aquello que cuando vimos la parte de riesgos dijimos que era probable, incierto, futuro y dañoso, realmente ocurrió. Y ahí, cuando sucede el siniestro, se disparan toda una serie de mecanismos. Lo primero es que el asegurado, de acuerdo a lo que establece la ley 17.418, tiene 3 días para informar del siniestro una vez de haberlo conocido. Y acá les pido que por favor graben esto. La ley 17.418 no estipula plazo ni en horas, ni en meses, ni en días hábiles. Siempre habla de días y se entienden días corridos. Esto es un principio de las leyes que dice que toda vez que no se aclare en la ley si los días son hábiles o corridos, se presumen corridos. La ley no habla de 72 horas para hacer la denuncia, dice 3 días de haberlo conocido. Si ustedes consideran que la ley es del año 1967, los legisladores que le hicieron fueron bastante inteligentes porque pusieron 3 días de haberlo conocido. Y está muy bien que así sea, porque el asegurado puede ser que esté en el momento de la ocurrencia o puede ser que no esté en el momento de la ocurrencia del siniestro. Ejemplo, yo me fui de vacaciones en un año determinado y a los 3 días de estar de vacaciones me avisan desde mi casa que me habían entrado a robar. En ese momento fue cuando yo tomo conocimiento. No estuve en el momento del suceso, ni estuve cerca en el momento del suceso, sino que me informaron terceras personas familiares de lo que había pasado. Es otro ejemplo más. En la cobertura de la responsabilidad civil y cuando hablamos de automotores, si yo soy el dueño de una flota de camiones que hace transportes a través de todo el país, me puedo enterar de que un camionero mío con un vehículo de mi propiedad ha tenido un accidente cuando el tercero me hace el reclamo vía carta documento o vía demanda. Ese es mi tomado conocimiento, porque bien puede ser que yo sea ignorante con respecto al tema y no saber que ha habido un siniestro porque no estuve en ese momento. Por eso que la ley habla de 3 días para denunciarlo una vez de tomar conocimiento de qué ha ocurrido. Además, tienen que tener presente lo siguiente. Cuando en las ramas patrimoniales la compañía recibe la denuncia del siniestro, dice que la ley le otorga 30 días para otorgarle el derecho al asegurado de ser indemnizado. Quiere decir que la compañía tiene 30 días para determinar si corresponde o no indemnizar el siniestro. Para esto tiene que rever todos sus circuitos. Primero, fijarse que la póliza esté en vigencia. Segundo, que la póliza esté pagada con sus cuotas al día. Tercero, que el siniestro ocasionado esté encuadrado dentro de las coberturas de la póliza, etc. La ley también faculta a la aseguradora para que si este tiempo no le es suficiente y necesita información complementaria relativa específicamente a la ocurrencia y para determinar el derecho del asegurado, faculta la ley, le decía, a que suspenda este plazo, que es lo que suele suceder cuando hay siniestros de gran envergadura o siniestros de robo, donde la compañía lo que hace es una investigación o queda sujeta a un informe pericial que en el caso de incendio, por ejemplo, depende de bomberos, que son los peritos oficiales, para determinar si el siniestro es de ocurrencia real, si no ha habido fraude, si no ha habido intencionalidad, si no ha habido dolo, porque son causales de exclusión de la cobertura. Una vez recibido el informe, es donde la compañía determina específicamente que el asegurado está en condiciones de presentar la documentación para que se le pueda efectuar la liquidación del siniestro. Y esto es un tema importante por lo siguiente. La ley también habla del plazo de la prescripción. Ustedes vieron en la parte jurídica lo que es la prescripción y yo les podría dar casi de memoria la definición que ustedes deben estar pensando en este momento.
la pérdida de derechos por el paso del tiempo. Ajá, esto está muy bonito, dicho así y en forma retórica. Lo importante es saber en el contrato de seguro cuál es el plazo de la prescripción. En el contrato de seguro el plazo de la prescripción dice que se establece en 1 año desde que el derecho es exigible. Y acá viene el punto en cuestión. ¿Desde cuándo es exigible el derecho en seguros? Desde que la compañía de seguros le reconoce al asegurado que debe ser indemnizado. O sea, no es desde que ocurre el siniestro, no es desde que se presenta la denuncia, sino desde que la compañía, después de haber hecho las investigaciones, si ha debido suspender plazos, si ha necesitado información complementaria, le ha dicho al asegurado finalmente, bueno, usted tiene derecho a ser indemnizado, necesito que usted me presente toda esta documentación para poder liquidar el siniestro. A partir de ahí comienza el plazo de la prescripción. Si por negligencia, por abandono, por indolencia, por descuido, el asegurado no presenta toda la documentación necesaria a los fines de establecer el monto de la indemnización y pasa el tiempo y pasa el año, la compañía directamente le va a decir su plazo ha prescripto, su derecho a prescripto, por lo tanto no tengo más nada que indemnizar. ¿Por qué? Porque al estar dentro de la ley y además estar inserto dentro de las condiciones del contrato, no tiene que estar la compañía haciendo un recordatorio del asegurado por los tiempos que se le van venciendo. La demora en presentar documentación por parte del asegurado va en su propio perjuicio al punto tal de hacerle perder su derecho a ser indemnizado. Consideren ustedes siempre que el único derecho que tiene el asegurado es el de ser indemnizado de acuerdo a lo que establece el contrato. Es el único, para eso tiene que cumplir cargas y obligaciones en forma permanente para poder acceder a ese derecho. Otro tema importante acá es que yo hablé de la liquidación y no puedo hablar de la liquidación sin hacer una referencia directa a la figura del liquidador de siniestro, comisario de averías o nombre similar que se le pueda dar, que es generalmente un idóneo matriculado con una matrícula habilitante de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es tercero de la aseguradora, va a decir que es un servicio contratado y tercerizado, que la compañía los contrata generalmente a los liquidadores cuando se trata de siniestros de gran envergadura, esto es cuando tiene una característica de un monto muy elevado o un siniestro muy complejo. Por ejemplo, si a mí se me rompe un vidrio en mi casa o me entraron a robar y me robaron un televisor, no hay un liquidador, se liquida por administración. Si a mí en el auto se me rompe un vidrio o me roban una cubierta de auxilio, una cubierta de las que esté puesta, tampoco hay un liquidador, sino que se liquida por administración. El siniestro se liquida por administración cuando lo hace un empleado de la compañía y por liquidador cuando la compañía considera que por las características tiene que nombrar a alguien. El liquidador, como decíamos recién, no actúa en nombre, representación ni por poder de la aseguradora. Es un tercero, cuya función es la siguiente. El liquidador recibe la copia de la póliza del asegurado y la denuncia que se efectúa. Y lo que hace es determinar si las condiciones en las cuales se ha producido el siniestro y las pérdidas que ha producido este siniestro están encuadradas dentro de las condiciones de la cobertura. Lo segundo que hace es determinar si el hecho efectivamente es de ocurrencia real a través de la información. Ahí es donde se elabora el informe preliminar, que unos dirán parece una tontería, pero no lo es de suma importancia. El informe preliminar del todo liquidador generalmente dice el hecho es de ocurrencia real y está contemplado por la cobertura de la póliza. ¿Por qué es importante este informe preliminar? Porque marca el inicio del derecho del asegurado. Ahí es cuando la aseguradora, en la gran mayoría de los casos, le informa al asegurado que ha nominado al inspector fulano de tal para que se haga cargo de la liquidación de su siniestro. Vale decir que en ese momento y solamente en ese momento el liquidador estaría actuando como si fuese una compañía de seguro porque le va a solicitar al asegurado toda la información pertinente para poder determinar cuánto es el monto de la pérdida y cuánto es el monto que corresponde indemnizar en función a la póliza que tiene contratada. Vale decir que dentro de las funciones del liquidador está la de, primero, informarse sobre las condiciones de la póliza y del siniestro.
establecer la ocurrencia real y elaborar un informe preliminar. Realizar una visita presencial al lugar del hecho, entrevistarse con el asegurado, solicitar la documentación, establecer la cuantía, el monto, cuánto le corresponde pagar y elaborar un informe final con la liquidación que corresponda, que la va a elevar a la aseguradora y al asegurado. Se dice que el informe del liquidador no es vinculante. Esto quiere decir que tanto el asegurado como la aseguradora pueden rechazar el informe si no están de acuerdo. Además, la ley le otorga un derecho al asegurado que es la de contratar por su cuenta, por supuesto, y a su costo, un liquidador para que actúe a la par o en paralelo con el liquidador que establece la aseguradora, de manera tal de evitarse el tema de tener que revisar si lo que liquidó está bien, si la información aportada es la correcta, si no le está liquidando de menos, etcétera, etcétera. Y en patrimoniales se da esta otra particularidad. Una vez que se acuerda el monto, y esto puede ser que lo haya hecho el mismo liquidador o que el asegurado, que tiene el derecho de hacerlo, le diga al liquidador, usted debe su informe, yo después voy a hablar a la aseguradora, porque el contacto en realidad es entre la aseguradora y el asegurado bien digo, puede pasar que arreglen un monto diferente al de la liquidación. Generalmente el asegurado va a solicitar un monto mayor de lo que se le ha establecido por aquello que considera que sus bienes valen más de lo que se ha evaluado o no se aplica una depreciación por desgaste, uso y antigüedad, que es lo que habitualmente se hace. Una vez que se acuerda entre aseguradora y asegurado el monto de la indemnización, la ley establece el plazo de 15 días para hacer concretamente el pago de la indemnización. Y nuevamente cuando hablamos de los 15 días, estamos hablando de 15 días corridos. Si después en la práctica los que trabajan en la actividad dicen que eso se cumple, eso no se cumple, no tiene nada que ver. Y sí, una cosa muy importante, en este momento estamos hablando siempre de la ley que regula el contrato de seguros. Esto es la relación entre asegurado y asegurador. No estamos analizando el reclamo de un tercero que va por la vía civil, por la vía del Código Civil, donde inclusive hasta los plazos son diferentes. Entonces, acordado el monto de la indemnización, dentro de los 15 días tiene que hacerle efectivo el pago, que se lo hará vía cheque, vía transferencia, no puede ser en efectivo porque tiene que dar un registro específicamente en la aseguradora de qué se trata. La última apreciación que vamos a hacer sobre este tema, yo les voy a sugerir que ustedes miren un video que hay sobre lo que se llama medidas de la prestación. Porque la medida de la prestación equivale a decir de qué manera indemniza una rama determinada, que ya está preestablecido en cada una de las tarifas cómo funcionan las ramas y de qué manera le van a abonar al asegurado. Existen en la Argentina 3 medidas de la prestación: prorrata o regla proporcional, primer riesgo absoluto y primer riesgo relativo. Pero para no mezclar tanto los temas, yo les sugiero que ustedes vean ese video y además van a encontrar que hay una serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar sobre esto de las medidas de la prestación, ya que a la superintendencia le gusta muchas veces hacer ejercicios de estas características haciendo este tipo de aplicaciones. Lo último es que puede haber, y esto es también una característica particular de cada una de las ramas, una participación del asegurado en la ocurrencia del siniestro o en la indemnización. Es lo que se conoce con el nombre de franquicias o descubiertos. En nuestro mercado reconocemos 2 tipos de franquicia y un descubierto. La franquicia simple, condicional, no deducible, que dice que el asegurado va a participar con una parte de la suma, un porcentaje de la suma asegurada en el siniestro, pero que ese porcentaje o esa participación puede ser eliminada a través de una extra prima, esto es pagando un costo más elevado, o a través de una cláusula. De ahí su nombre de simple o condicional, porque hay una condición que le permite eliminar este monto. Esto es lo que se conoce de esta manera. De esta forma funciona la rama granizo para cosechas, que dice que el asegurado va a participar con una franquicia no deducible equivalente al 6% de la suma asegurada. Quiere decir lo siguiente: si yo tengo un campo asegurado, le cae granizo, viene el perito, hace la evaluación y me dice
los daños representan el 5,8% de la suma asegurada, quiere decir que asumo toda la pérdida porque está dentro de la franquicia establecida. Ahora, si viene el liquidador y dice el daño representa el 20% de la suma asegurada, la compañía me va a reconocer el 20%. ¿Por qué? Porque es no deducible. Quiere decir que al haber superado el escalón previsto o el monto o el porcentaje previsto, la compañía me reconoce el 100%. En la franquicia incondicional, deducible, participatoria, obligatoria, participativa obligatoria, como su nombre lo indica, el asegurado no puede, bajo ninguna forma, zafar de participar, para decir de una forma muy llana, digamos así, ¿no? Quiere decir que el asegurado siempre va a estar participando con una parte del siniestro. Esa participación puede ser porcentual sobre el siniestro, fija en pesos, porcentual en el caso de los autos sobre 0 kilómetros, etcétera, etcétera. Pero lo que me está diciendo siempre es lo siguiente: cuando existe un siniestro de estas características, el asegurado va a participar. Y si el descubierto obligatorio es alguna cosa un poco más elevada. El descubierto obligatorio, a los dichos del doctor Fernández de Irube, es como una especie de infraseguro voluntario. ¿Por qué un infraseguro voluntario? Porque se dice que el descubierto obligatorio es un porcentaje de la suma asegurada que se aplica posteriormente al siniestro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo establezco sobre una suma asegurada un porcentaje determinado, por ejemplo el 10% de la suma asegurada en concepto de descubierto obligatorio, lo que le estoy diciendo al asegurado que de lo que me está asegurando, del 100% de lo que me está asegurando, hay una parte que no está cubierta, que está descubierta en forma obligatoria, que es el 10%. ¿Qué le estoy diciendo también? Que en el peor de los escenarios, que la pérdida fuese del 100%, yo le voy a indemnizar por el 90%, porque su participación estaba establecida en un 10% sobre el monto de la suma asegurada. Ustedes dirán, ¿por qué todo esto? Esto tiene que ver con una relación numérica, técnica, matemática y moral. Porque muchas veces el asegurado, por el hecho de decir tengo un seguro, hace abandono de los bienes o no hace la prevención o el cuidado de los bienes que tiene que hacer. Entonces, el que sea partícipe cuando se ocurre un siniestro hace que exista un mayor cuidado sobre todos estos bienes. Bueno, estimados alumnos, esperemos que estos videos ya hayan sido sumamente claros para todo lo que es el desarrollo de su estudio, que eso se vea reflejado después en los trabajos prácticos y en las preguntas frecuentes y en los autoevaluativos que están haciendo, y que tengan mucho éxito en los exámenes. Y como siempre, quedamos a sus órdenes para analizar temas puntualmente que ustedes consideren que son necesarios para una clase de estas características. Hasta pronto y muchísimas gracias.